Shalom Ubrajot, queridos Javerín, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de reflexión en la Perashá semanal, titulada Tetzaveh. Moshe solía decir que la ley atraviesa la montaña, siguiéndosela estrictamente, claro, ya que está escrito en Devarim 1:17, porque el juicio es del Eterno. Pero Aarón amaba la paz, buscaba la paz, procuraba hacer la paz entre el hombre y su prójimo, como está escrito también en Malají, en Malaquías capítulo 2, versículo 6. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Si miramos una lectura detenida de la Perashá de esta semana, nos permite reflexionar y analizar, por qué no, en las relaciones que existían entre los hermanos Moshe y Aarón, y más aún en las que atañen a la autoridad política respecto a la sacerdotal. La Perashá de esta semana nos consagra la división que el Eterno quiere que exista entre el sacerdocio y la conducción política. El Cohen, el sacerdote, debe servir al pueblo, pero no debe tomar decisiones por el pueblo. Debe estar en el Mishkan, debe amar la paz y acercar a las personas al cumplimiento de la Torá. En ese objetivo, Aarón triunfó y nos dejó maravillosas enseñanzas. Ni Moshe ni Aarón fueron elegidos para sus puestos en forma democrática, por lo que no le debían su trabajo a sus electores, sino únicamente al gran elector, y me refiero a Kadosh Baruj Hu. Moshe no tiene posibilidades de ejercer el sacerdocio, no puede ser el representante de la gente frente al Creador, ya que él está más allá del pueblo. Se crió en el palacio del faraón, salió de Egipto dejando a sus hermanos allí, tomó esposa de otra cultura, y cuando asciende a las alturas espirituales, está solo, aislado, distanciado de las personas, no las oye, no las entiende, y cuando tiene que actuar, lo hace sin que le tiemble la mano. Sin vueltas ni rodeos, ¿verdad? Haciendo lo posible para que la ley atraviese la montaña, como decíamos, y no sea parte de su senda. Tarea que, como hoy sabemos, no le fue tampoco fácil. Liderar a los hijos de Israel es un desafío no tan simple. Hasta el mismo Moshe sufrió en carne propia las revueltas y las resistencias de su pueblo, que siempre busca un espacio para maniobrar y acomodar las normas a sus necesidades. Y la Perashá nos enseña que el poder político debe ejercerse en diálogo con el Cohen, que tendrá a su cargo el cuidado de la tradición. Moshe y Aarón dialogan, pero cada uno cumplía con sus funciones. Lo más probable es que en más de una ocasión no estuvieran de acuerdo, pero las funciones estaban definidas y ello evitaban conflictos. Vayamos a la Perashá de esta semana, y en ella encontramos la detallada descripción de las ropas del Cohen, entre ellas dos elementos de mucha significación. Dice la Torá Kedoshá: y harás el pectoral del juicio, obra del hábil artífice, lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro.
Las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. ¿Sí? Estoy leyendo Shemot 28, versículos 15 al 21. La otra porción dice en Shemot 28, versículo 36 y 38, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, consagrado a Adonai. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptadas delante de Adonai. Los dos juegos de vestimentas descritos aquí, en lo que acabo de leer, nos dan a entender la función del Cohen como representante del mensaje divino entre el pueblo y su sirviente. Su asiento será el Mishkan, lugar que permite el diálogo entre el pueblo y su Elohim. La función del Cohen, del sacerdote, será heredada de padres a hijos por todas las generaciones. A partir de ahora, nos dice 28.1 de Shemot, harás que se acerquen a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, Benei Aarón. Los hijos de Aarón, dice el texto. Ello sucede a 7 días de haberse erigido el Mishkan. En ese momento el Creador elige entre uno de los hermanos para darle el cargo de sacerdote en detrimento del otro, o si se desea prefiere a uno para el cargo de líder. Recordemos que acerca de Aarón habíamos leído cuando Moshe dijo al Todopoderoso: por favor, Adonai, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces se encendió la ira de Adonai contra Moshe y le dijo: ¿no está tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte, se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que habrán de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Elohim. Así decía Shemot 4:10 al 16. De la lectura de esa división de funciones, queda como que Moshe sabía qué había que decir, pero no podía por una cuestión funcional. Y Aarón, que estaba en su segundo plano, iba a ser únicamente el vocero. Pero vocero del vocero. Elohim no hablaría con él, sino con Moshe, y éste transmitiría el mensaje a su hermano. Aquí leemos que Aarón es el levita, por lo que suponemos que aún todavía Moshe era el Cohen, o por lo menos esa era la función que ejercía. No se puede comprender por qué razón debería destacarse en el versículo citado que Aarón era el Leví, ya que por ser hermano de Moshe era más que obvio. Pero Aarón fracasa en el primer examen que debe presentar después de su nombramiento como supremo sacerdote, porque no puede resistirse a las presiones del pueblo que necesita y exige un Dios alternativo, y les concede el becerro de oro. Dice Shemot 32, versículos 1 al 4. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Mitzrayim. Entonces, queridos oyentes, así, con ese acto pierde la oportunidad de ser también el líder político. No tiene las cualidades para ello. Aarón debe servir al pueblo, estar junto a él, moverse dentro de él, oírlo, atenderlo, auxiliarlo, beber sus palabras, consolarlo, a veces hasta transigir para poder lograr la unión,
Su identificación con la masa es tan fuerte que no tiene posibilidades de entender las consecuencias de su acción. Han pasado los años, han pasado los siglos, pero parece que el papel que debe jugar la dirigencia hebrea debe seguir basándose en estas líneas aprendidas de nuestra Perashá y de las siguientes, claro. Kadosh Baruj Hu desea una separación entre quienes en su momento se dedicaban a los aspectos espirituales, de quienes se brindaban para dirigir los destinos políticos y económicos de su pueblo y de sus comunidades. Ambos poderes no pueden quedar en manos de las mismas personas. Entre él las deben dialogar, pero no pueden ni deben mezclar sus funciones. Si ni Moshe ni Aarón pudieron ocupar ambos puestos simultáneamente, nosotros que no llegamos ni al polvo que sus zapatos dejaban, debemos dejar de lado la omnipotencia y entender que cada uno debe dedicarse a lo que sabe y no aspirar a cruzar el límite de los dos mundos. Y si ninguno de los dos logró hacer ingresar al pueblo de Israel a su tierra, significa que de alguna manera el Todopoderoso que los había elegido tomó la decisión de quitarles de la encomienda. Dice Bemidbar 20:12: Y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conducirán a esta congregación a la tierra que les he dado. También de ello tenemos mucho que aprender todavía, como por ejemplo que el liderato no puede ni debe ser eterno.